Dice qué fue lo que pasó, cómo estuvieron las cosas en el Congreso, qué fue lo que determinó el presidente de la República. A ver, Sebastián, ¿cómo fue el asunto? La discusión, Gustavo, surge a partir de la consolidación de la ponencia de archivo con 8 de los 14 senadores que componen la Comisión Séptima del Senado, lo cual se traducía en que la reforma quedaba virtualmente hundida. Los motivos con la presidenta de la comisión, la senadora conservadora Nadia Ablel. Después de hacer un ejercicio serio, técnico y responsable a través de diferentes audiencias, mesas técnicas y encuestas, han tomado la decisión de no acompañar la reforma laboral, teniendo en cuenta que esto es una reforma que no genera empleo, algo tan necesario para los hogares colombianos, que no combate la informalidad de nuestro país y tampoco concilia entre el bienestar de nuestros trabajadores y la productividad del tejido empresarial colombiano. Esta no es una decisión política, esta es una decisión técnica, responsable. Minutos después a esta radicación, sobre las 12:11 del mediodía, el presidente publicó su primer trino. Dijo, si la Comisión Séptima hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia, habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno. Espero no cometan tamaña irresponsabilidad con Colombia. Esto acompañado también con la visita de los ministros de Trabajo Antonio Sanguino y de Interior Armando Benedetti para intentar reversar esta ponencia. Sin embargo, las declaraciones del presidente empezaban a generar molestia en el Capitolio, en cabeza del presidente de esta corporación, Efraín Cepeda, que mostró su rechazo. El Congreso de Colombia es un poder público independiente. Tomaron una decisión autónoma, porque cuando hay votos positivos se aplaude y cuando hay votos negativos se habla de echar el pueblo a la calle. Mire, este Congreso sacó 22.600.000 votos, tiene una legitimidad absoluta y los miembros de cada comisión son autónomos en sus determinaciones. Allí se produjo un nuevo pronunciamiento de Petro ya con destinatarios. Dijo, la Comisión Séptima en su mayoría ha traicionado al pueblo trabajador de Colombia. El senador Luis Miguel Pinto ha traicionado al pueblo de Santander y de Colombia. Quienes enarbolan a Jesús y votan en contra del pueblo trabajador traicionan al Padre putativo de Jesús, al pueblo de Dios que son gente humilde y que trabaja. El senador Pinto, que es uno de los promotores de esta ponencia de archivo, respondió. ¿Qué nos preocupa a todos los miembros de la comisión? Es la amenaza directa de la que hemos sido objeto por parte del presidente de la República, incitar a la violencia, decir que nos van a responder una ponencia de archivo que tiene que ser debatida, discutida con argumentos, nos la van a responder es con violencia. Dentro de los pronunciamientos del jefe de Estado también señaló que si bien buscarían que sea reversible la decisión de la Comisión Séptima del Senado sobre el engaño solo nos llevan a la violencia. Dijo que no hay otro camino y que no se puede llorar como niño lo que no se defendió como hombre. Ante eso que catalogó como amenazas ante los congresistas, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más peligrosos y más repudiables son los trinos del presidente hablando de violencia. Eso pone en peligro a los congresistas, en este caso a los miembros de la Comisión Séptima y a sus familias, para lo cual nos vamos a dirigir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este poder se le respeta. Petro respondió a este anuncio de Cepeda, dijo que no amenaza, sino que dice la verdad. Además, concluyó esta serie de pronunciamientos enfatizando en que no debatir es acabar la democracia, que hay una dictadura a su juicio de un establecimiento que quiere burlarse del voto popular y el estallido social del 2022 y por eso se desata el bloqueo institucional al cambio. Concluyó manifestando que ante la dictadura del establecimiento que se negó a un acuerdo nacional, la respuesta es la democracia real. Sebastián, gracias. Alejandro, con sinceridad, ¿lo sorprendió lo de la consulta popular? Pues Gustavo, lo primero es que para nadie puede ser una sorpresa que el presidente Petro esté convocando a la movilización y al pueblo para que se aprueben las reformas. Lo lleva anunciando desde hace ya más de un año. Y ahora, pues, ¿qué podemos decir frente a la locución de anoche y lo que se viene para el país? Lo primero, que fue un discurso agresivo, maniqueísta y cargado de estigmas. Se fue en lanza, en riste contra el Congreso, los calificó de congresistas a sueldos, que le rezan a los ricos, se fue contra los empresarios y contra las fábricas, les dijo esclavistas, sacó pues su espada contra ese enemigo que ha creado en la oligarquía y que según él no lo deja gobernar ni hacer los cambios que el país necesita. Es decir, es un discurso clásico, populista y efectista, donde él se erige como el hombre que quiere enfrentar un suprapoder cuando realmente él, el presidente, es el poder, pues es el jefe de Estado y el jefe de la institucionalidad colombiana. Lo segundo es que quiere desconocer el papel del Congreso como una rama del poder público y un contrapeso de la democracia.
Es decir, que si le aprueban las reformas al gobierno, pues el Congreso sí es amigo del pueblo, pero cuando le hunden las reformas, pues son enemigos del pueblo. Cuando Petro habla de que él pues, habla del supuesto bloqueo institucional, que es una dictadura del establecimiento de los ricos, pues está desconociendo las instituciones y la separación de poderes. Recordemos que los partidos y los congresistas sacaron más de 18 millones de votos, ellos también son una voz del pueblo, como también lo son los alcaldes y gobernadores que sacaron más de 20 billones de votos y son también una expresión de la democracia y del constituyente primario. Es decir, que con esta convocatoria a la movilización que hace el presidente, que sin duda va a ser una presión no solo frente al Congreso, como lo vimos en la locución de ayer, sino a la Corte Constitucional, que además está a punto de fallar la reforma pensional y que esto pues va a polarizar aún más el país. Se vienen marchas y se vienen contramarchas, las del gobierno, las de la oposición, todo pues ya en modo electoral. Pues solo esperemos, Gustavo, que toda esta movilización y esta calle que se viene, donde participarán pues las distintas orillas políticas e ideológicas, se dé pacíficamente en un país que ya ha sufrido demasiado con la violencia. Ahora, Alejandro, esta consulta popular es un largo y sinuoso camino. Hernando, ¿qué se necesita para lograr la aprobación de una consulta popular? Sí, Gustavo, antes que nada unirme al impecable análisis de Alejandro y hacerle una precisión al ministro de Trabajo, a quien no sobra aconsejarle un repaso por el trámite constitucional. No es cierto que la ponencia del presidente de la Corte sobre la pensional haya sido descartada. Ella todavía no se ha discutido, señor ministro. En lo que hace de lo jurídico, Gustavo, habría que decir lo siguiente para ponerlo en términos muy pedagógicos. El presidente cree tener un carro que puede avanzar en quinta, aunque él mismo haya sido el que le haya puesto el freno de mano. Esa consulta debe tramitarse no como se pretende por pataleta presidencial, sino por una autopista muy bien pavimentada. Y el pavimento son dos leyes, la ley 134 del 94 y la ley 1757 del año 15. En esas normas se exponen reglas de tránsito para que ese carro que el presidente pretende echarle encima al Congreso pueda avanzar. Pero esa vía tiene varios peajes. Primer peaje, se requiere que este embeleco presidencial sea aprobado por el Congreso. Por supuesto, descarto lo de la firma de ministros porque pues ya sabemos el que no está de acuerdo qué le pasa. Segundo peaje, se requiere una votación bastante rigurosa, una participación, Gustavo, de no menos de la tercera parte de los electores que conforman el censo electoral. Quiere yo decir, tendría que sacar esta iniciativa presidencial más de 13 millones y medio de votos. Y para que cada pregunta sea aprobada se requiere al menos 6.827.000. Y por último, Gustavo, el tercer peaje. Le tengo la noticia al presidente que aquí por fortuna también interviene la Corte Constitucional. La Corte debe decidir sobre la constitucionalidad de esta iniciativa. Hernando, ¿cómo deben ser las preguntas que se formulen para que conteste la gente? Muy sencillo, Gustavo. La consulta debe ser clara y efectiva en los términos de esas vías. Y el papel de la votación solo debe presentar dos opciones, sí o no. Hay que añadir que estas consultas, como son nacionales, deben surtirse, si es que se sobrepasan todos esos peajes, a los 4 meses tras la aprobación en el Senado. Y esto, Gustavo, no puede ser un escenario, como lo han dicho diversos constitucionalistas, me sumo a ellos, para sustituir el proceso legislativo. No se puede forzar tampoco la aprobación de iniciativas. Y desde luego, las preguntas tienen otros límites que deben ponderarse y deben ponerse de presente. La consulta popular es una herramienta democrática importantísima. No es un instrumento de venganza institucional, sino de concertación nacional. Hernando, muy puntualmente, ¿en qué se diferencia la consulta de un referendo y de un plebiscito? Gustavo, estamos hablando de la misma familia. Son primas hermanas. La consulta popular, el plebiscito y el referendo son todos mecanismos democráticos. En lo que hace específicamente el plebiscito, por medio de esa vía, se le consulta también a la población sobre la aprobación o desaprobación de una medida, ¿cierto? Y se contempla también la opción del sí y del no. En lo que hace del referéndum, sí se plantea la modificación de un texto legal.
Incluso, creería yo, el presidente ha debido hablar de referéndum y no de consulta popular. Pero bueno, ahí por medio del referéndum se le pregunta también a las personas por la convalidación de una norma, sí o no. Muy importantes precisiones jurídicas a esta hora con Hernando Herrera. Hernando, a través de una consulta, ¿podemos llegar a convocar una constituyente? No, Gustavo. Esta es una muralla tan extensa como la muralla china, que se puede ver desde la luna. Por la vía de una consulta no puede tramitarse ni proyectos de articulado, por eso el presidente se equivoca en ese sentido. Habría que conseguir mejores asesores si los tiene en materia constitucional, ni tampoco claramente, y así se señala, se puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí de lo que se trataría de poner de presente decisiones a nivel nacional para que sea el pueblo quien evidentemente escoja qué es lo mejor. No se trata, Gustavo, de ponerle un revólver en la cabeza a los congresistas ni al Congreso. No sé si lo corche, pero es que usted siempre maneja buenos datos y está pendiente de todo lo que pasa en Colombia. ¿Hay un cálculo de cuánto puede costarnos esto? Pues mire que ayer veía un dato muy interesante de Melquisedec. Melquisedec Torres daba un dato muy interesante y yo estoy totalmente de acuerdo con esa previsión. Esto nos puede costar más de 500.000 millones de pesos. Con eso, claramente el presidente Petro ya se va tornando en convertirse como el presidente más caro de la historia. Y no solamente me refiero a estas andanzas presidenciales, sino a lo que fue su episodio, por ejemplo, de las basuras en Bogotá. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esto, Gustavo, es más de lo mismo. Aquí los 2 primeros años de gobierno también se dijo que se iba a convocar a marchas para efectos de generar una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora se cambiaron de ropaje y se habla de consulta popular. No sé, Hernando, si tengamos antecedentes además del de hace 7 años. En fin, ¿qué ha pasado con este tipo de iniciativas? Pues, Gustavo, en los últimos gobiernos se ha dado, y yo seré defensor, claro, de este tipo de iniciativas, como demócrata que lo soy, pero obviamente tienen que tener un escenario también constitucional. Recordemos, por ejemplo, el plebiscito por la paz, ese mecanismo en el gobierno Santos, mediante el cual se convocó a los ciudadanos para efectos de decir si estaban o no de acuerdo con esa iniciativa. Algunos lo han criticado y han dicho que eso se fue y equivale a una conejeada. Bueno, para los que incluso votamos por el sí, no deja de ser sorpresivo que los resultados no fueron tenidos en cuenta, aunque claro, habrá la morigeración que la Corte Constitucional señaló que no era obligatoria esa consulta. Y también en el gobierno Uribe se consolidó un referéndum que tampoco fue eficiente y que también determinó, no obstante que se decía que el expresidente Uribe cabalgaba en ese momento por la máxima popularidad posible, pues tampoco fue aprobado ese referéndum en sus principales iniciativas. Y a eso añadamos lo que usted señala de hace 7 años, la consulta anticorrupción, que sabemos también que sus resultados fueron magros. Quiere yo decir que teniendo en cuenta esos peajes y sobre todo el censo electoral, este no es un tema fácil. Aquí parece que se está creando un coco, como por ejemplo cuando se dijo que iba a acercarse a la Corte Suprema si no elegía fiscal, o también cercar a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado cuando no instigarla, cuando no se está de acuerdo con los embelecos o las pataletas presidenciales. Pero bueno, eso es lo que tenemos y eso es lo que hay. 6 de la mañana, 32 minutos. A ver, Cristo, ¿puede haber alguna apelación de la decisión de la comisión en plenaria o cómo funciona esto? Bueno, Gustavo, muy buenos días. Lo primero que hay que decir es que la decisión de archivo de la reforma laboral todavía no la ha tomado la Comisión Séptima. Hay una ponencia, pero como bien lo explicaba el ministro, hay 2 ponencias o 2 ponencias alternativas, la del senador Fabián Díaz y la de la senadora Norma Hurtado y la ponencia del Pacto Histórico y Comunes. Ayer lo señalábamos acá, Gustavo, que las senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Berenice Bedoya iban a hacer definitivas su posición. Finalmente se inclinó la balanza de manera muy apretada, 8-6 parecen ser las cuentas hoy. Pero tendrán que discutirse las ponencias y ojalá se encuentren caminos de mesura y de moderación en ambas partes en conflicto, el gobierno nacional y el Congreso de la República, para que pueda abrirse la discusión de un articulado que sí tuvo muchas modificaciones en la Cámara de Representantes con respecto al proyecto original. Si se consolidan esas mayorías
si no se llega a ningún entendimiento para abrir la discusión del articulado, ¿qué quiere decir que archivan el proyecto? Simple y sencillamente que no se da la oportunidad de discutir el articulado y simplemente se acaba el debate. Si se abre el debate, es decir, ponencia positiva, allí se podrán hacer todas las modificaciones como se hizo en la Cámara. Si la Comisión Séptima archiva el proyecto, cualquiera de los miembros de esa comisión o el gobierno pueden apelar esa decisión, según el artículo 166 de la Ley Quinta, a la plenaria de la corporación, en este caso a la plenaria del Senado, y por una mayoría esa plenaria podría conceder esa apelación, y el efecto de esa apelación es que la discusión de la reforma laboral puede ir a cualquier otra de las comisiones constitucionales del Congreso, y allí se daría una nueva oportunidad a la reforma laboral antes de esta convocatoria de la consulta popular. Yo creo que ese es un camino que el gobierno debería explorar, buscar mayores consensos en la comisión, y si no es posible, también acudir a la plenaria, porque finalmente los que anuncian el archivo son 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado, pero hay 106 senadores en esa corporación.